Gracias. Con este tema, los dos testigos que profetizan. Y quisiera acercarme al tema de esta manera. Fue el año 96, el profesor de historia Norman Davies, profesor en la Universidad de Oxford de Londres, publicó este libro que tuvo una buena recepción, o sea, por lo menos en el mundo académico. Esta síntesis de la historia de Europa, se atrevió esta persona a escribir una síntesis de la historia de Europa, un libro de más de 1000 páginas, y tuvo una buena recepción en su tiempo. Y él comenta lo siguiente, en este rastreo, en este recuento express que hace de la historia de Europa, del continente. Dice: en los primeros siglos del primer milenio después de Cristo, pocas partes de la península, se refiere aquí a península como todo el continente, fueron habitadas por gentes que posteriormente se asentarían ahí permanentemente en territorios nacionales bien definidos. Mucha de la población más allá de la frontera romana se hallaba en movimiento. Y por aquí, frontera romana es el Imperio Romano, ¿no? Ese mapa que hemos visto con frecuencia en las exposiciones previas, eso es lo que él tiene en mente, esas fronteras que delimitan. Decía, mucha de la población más allá de la frontera romana se hallaba en movimientos. Tribus y federaciones de tribus grandes y pequeñas llevaron a cabo una búsqueda interminable por una mejor tierra. Y desde luego vemos que no es novedad lo que ocurre hoy día en el fenómeno migratorio, tan familiar aquí en México, pero en otras partes del mundo, y añejo como el ser humano mismo. De vez en cuando el ritmo de sus deambulaciones se aceleraría debido a una escasez o el arribo violento de jinetes nómadas, en cuyo caso, habiendo permanecido por décadas o incluso siglos en una localidad, repentinamente debían moverse a la siguiente. Y continúa en otro extracto de este capítulo del libro, dice: las gentes germánicas, o esta tribu, este grupo de tribus, las gentes germánicas probablemente formaron la población bárbara más grande del periodo romano. Y aquí hago un paréntesis: los romanos veían al mundo de esta manera. Ellos, los romanos, y el resto del mundo eran los bárbaros. Los bárbaros, y parece que el término bárbaro, que viene también de los griegos así decían, ¿no? Los griegos y los bárbaros, parece que el término bárbaro es una expresión onomatopeica, ¿vale? Sí. Alguien hablaba en un idioma que no le era familiar y le empezaron a llamar así bárbaro, o sea, no entendían, era otro idioma, y de ahí se acuñó este término, ¿no? Entonces, los romanos veían así el mundo, los suyos y el resto del mundo, y esos son los bárbaros. Las gentes germánicas generalmente se clasifican en tres grupos. El grupo escandinavo dio origen posteriormente a las comunidades danesas, suecas, noruegas e islándicas. De hecho, hoy día todavía decimos Escandinavia, y es toda esa parte norte de Europa. Dice: el grupo germánico occidental, centrado en la costa del Mar Norte, incluyó a los bátavos, frisones, francos, alamanes, jutes, perdón, no es alemanes, es alamanes, así es, y ya después, posteriormente, viene el gentilicio alemán, ¿verdad? Pero aquí es alamanes, jutes, anglos y sajones. Ellos son los principales ancestros de las posteriores comunidades de holandeses, flamencos, ingleses y escoceses de la zona baja, también en parte de los franceses. Y luego el tercer grupo, el grupo germánico del este, hacia el este del río Elba, incluía a los suevos, lombardos, burgundios, vándalos, gépidos, alanos y godos. Ellos fueron responsables en gran medida por el atasco tribal en la planicie norte y figuraron entre los principales actores en las crisis del Imperio Occidental. Y quizá en este mapa se aprecia mejor todas esas tribus germánicas, de alguna manera. Escandinavia es esa parte del norte, la parte del occidente y la parte del este. Por aquí se ve quizá el río Elba, digamos, por ahí más o menos. Y entonces esas tribus, como las llama el autor, se empezaron a desplazar. En parte se desplazaban porque venían otras tribus de otras partes y causaban tensión, y entonces obligaban a algunas de ellas a buscar otro lugar, y así se fueron desplazando por el imperio. Lo que se ve en blanco en este mapa eran los límites del imperio.
Aquí estamos hablando siglo tercero, perdón, siglo cuarto, siglo quinto más o menos. Nos es familiar este mapa, lo hemos visto varias veces a lo largo del primer siglo, pero el imperio se expandió un poco, especialmente hacia el norte de Europa, pero estas tribus vinieron de allá hacia acá, las tribus germánicas, todas ellas, y se fueron ubicando, finalmente instalando a lo largo y ancho de Europa y en particular a inicios del siglo V, año 410, esa primera década del siglo V, una tribu, los godos con su rey, su jefe de la tribu, el rey de la tribu Alarico, entre otras, empujado, obligado a salir de la zona donde estaba, llega a Italia y en la segunda vez invade Roma. De hecho, invade Roma, la capital de Roma, en el año 410 y saquean Roma. De hecho, eso fue un evento que jamás hubiese imaginado los romanos, ¿no? Es decir, hubo varios intentos de que Roma fuese asediada. Quizá los únicos que se atrevieron a asediar a Roma fueron los romanos mismos, ¿no? Julio César, por ejemplo, cuando se hace el poder cruza el Rubicón, pero que una tribu que no fuese romana invadiese Roma y la saqueara es decir, era impensable, ¿verdad? Y ocurre este evento y es un shock mundial, muy parecido quizá como cuando fue ese shock global por el ataque a las Torres Gemelas, digamos, en el 11 de septiembre del 2001, ¿eh? Ese shock, esa consternación mundial de que un país, el país más poderoso del mundo, como el ejército más poderoso del mundo, de repente en su propia tierra es atacado, ¿verdad? Ese tipo de shock generó ese evento, y ese evento, entre otros, lo registra este historiador, Paulo Osorio, historiador cristiano, debo decir, en la época contemporánea de Agustín, del siglo V, y así describe brevemente este episodio. Dice: se presenta Alarico, rey godo, una de estas tribus germánicas, asedia, aterroriza e invade a la temblorosa Roma en el año 410 después de Cristo, aunque había dado de antemano la orden, en primer lugar, de que dejasen sin hacer daño y sin molestar a todos aquellos que se hubiesen refugiado en lugares sagrados y sobre todo en las basílicas de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Esa fue la instrucción de Alarico, primero. O sea, aquellos que se refugiaran en lugares sagrados no había que dañarles. En segundo lugar, de que en la medida que pudiesen se abstuvieran de derramar sangre entregándose solo al botín. Era saquear Roma, pero no lastimar a las personas, ¿no? Especialmente las que se refugiaron en estos lugares. Y decía, este evento fue un evento que causó esa consternación, digamos, global, ¿no? Por ponerlo así, Roma, por primera vez en su vida, Roma ha sido atacada, saqueada por una tribu bárbara, ¿no? Por una tribu bárbara. Y desde luego eso generó una reflexión teológica por parte de Agustín, que en su obra La ciudad de Dios, solo voy a citar esta parte, pero es una reflexión sobre ese evento. ¿O es que no son enemigos encarnizados de Cristo aquellos romanos a quienes los bárbaros, por respeto a Cristo, les perdonaron la vida? Testigos son de ello los santuarios de los mártires y las basílicas de los apóstoles, que en aquella devastación de la gran urbe acogieron a cuantos en ella se refugiaron, tanto a propios como a extraños. Allí se moderaba la furia encarnizada del enemigo. Allí ponía fin el exterminador a su saña. Allí conducían los enemigos tocados de benignidad a quienes fuera de aquellos lugares habían perdonado la vida y les aseguraban de las manos de quienes no tenían tal misericordia. De hecho, Agustín comienza su gran obra, La ciudad de Dios, abordando este reclamo. En ese tiempo decían, ¿verdad? Roma fue atacada, algunos de los habitantes de Roma decían, Roma fue atacada porque Roma dejó de venerar a sus dioses, al panteón romano. Ya no venera a esos dioses, a los dioses paganos, y por eso vinieron estas tribus bárbaras, invadieron Roma, la saquearon, y este es el reclamo de Agustín. Todo lo contrario, dice, si hay alguna razón por las cuales estas personas, estos bárbaros, respetaron la vida de otras,
Es por eso, porque se refugiaron en la ciudad de Dios. Es lo que después argumentaría Agustín, la ciudad como este concepto que él elabora en su obra. Bueno, con eso en mente, con este episodio histórico, vamos a leer el texto que hoy nos va a ocupar a Apocalipsis 11 del 1 al 14 y les ofrezco esa traducción. Apocalipsis 11 dice lo siguiente en esta traducción: y fue dado a mí un junco o una caña similar a un cetro o vara, diciendo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a quienes se postran y adoran en él. Y el patio o el atrio exterior del templo, descártalo afuera y no lo midas, pues fue dado a las naciones, presuntamente a las naciones no judías, a la ciudad, y a la ciudad santa pisotearán o chafarán por 42 meses. Y daré a los 2 testigos míos, y profetizarán por 1260 días, habiéndose puesto alrededor sacos ásperos. 11.4. Bueno, debo decir, el texto en griego no tiene esta cláusula, esta partícula que conecte el párrafo anterior con este, y hay algo de ambivalencia, si se quiere, ahí. Y bueno, yo la sugiero, pero estrictamente hablando no está esta cláusula que conecta. Por cierto, solo dice así: estos son los 2 árboles de olivo y los 2 candelabros, los cuales delante del Señor de la tierra se han colocado. 11.5. Y si alguien a ellos quiere lastimar o quiere dañar o incluso quiere negarles justicia, fuego sale de la boca de ellos y devora a los odiadores o adversarios de ellos. Y si alguien quisiera a ellos lastimar, de este modo tiene que esa persona ser ejecutada. Estos tienen la autoridad o dominio para cerrar el cielo, de modo que ninguna lluvia caiga durante los días de la profecía de ellos, y autoridad o dominio tienen sobre las aguas para tornarlas en sangre y para azotar la tierra con toda plaga, tan a menudo como quieran. 11.7. Y cuando culminasen o completasen el testimonio de ellos, la bestia o el monstruo, la cual sube o asciende del abismo, hará con ellos guerra y será victorioso sobre ellos o conquistará a ellos y los ejecutará o asesinará. Y el cadáver de ellos, y aquí debo decir también, el griego solo usa el singular de ese sustantivo, el cadáver, en vez de decir los cadáveres, pero más adelante después usa el plural, es una peculiaridad del texto. Y el cadáver de ellos sobre la calle amplia o sobre la avenida de la gran ciudad, la cual es llamada, ya sea de un modo espiritual o por el espíritu, Sodoma y Egipto, donde también el Señor de ellos fue crucificado. Y ven o miran de los pueblos y tribus y lenguas y naciones el cadáver de ellos por 3 días y medio. Y el cadáver de ellos no permitieron colocarlo en una tumba. Y, perdón, aquí ya dice los cadáveres, Y quienes residen en la tierra se regocijan en ellos y gritan de entusiasmo, y regalos enviarán unos a otros, pues estos, los 2 profetas, pusieron a prueba o atormentaron a quienes residen en la tierra. 11.11. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida procediendo de Dios entró en ellos y se irguieron sobre los pies de ellos, y un gran temor cayó sobre quienes los observan o miran a ellos. Y escuché una gran voz procediendo del cielo diciendo: suban aquí. Y subieron al cielo o ascendieron al cielo en la nube, y los observaron los odiadores o adversarios de ellos. 11.13. Y en esa hora llegó a ocurrir un gran terremoto, y el 10º de la ciudad o la 10ª parte de la ciudad cayó,
y fueron ejecutados o muertos por el sismo o el terremoto 7.000 nombres de seres humanos. Eso es lo que dice el griego, 7.000 nombres de seres humanos. Y los restantes, temerosos, llegaron a estar y dieron gloria al Dios del cielo. El ay, el segundo se ha ido. Mira, el ay, el tercero viene pronto. Bueno, hasta aquí la lectura de nuestro texto, que hoy estaremos explorando en el resto de esta exposición. Y bueno, decía, en nuestra serie estamos llegando casi al final de este gran primera mitad del libro, y en estas semanas, bueno, desde enero hemos estado explorando esta primera mitad del texto de Apocalipsis, y rápidamente vimos que este texto está ubicado, bueno, es decir, aborda la situación del primer siglo. Recordemos, es el reverso de una de las monedas, esta mujer sentada sobre 7 colinas, la moneda dice Roma, y es como lo dice Apocalipsis 17:9. Está hablando de ese mundo de entonces, donde la entidad que ponía términos y condiciones era el Imperio Romano, y la primera gran visión nos presenta a Jesús exaltado, en contraste con esa ideología en torno a la figura del emperador. El texto de Apocalipsis inicia con esta visión singular, única, extraordinaria de Jesús exaltado, nos lo describe de cabeza a pies y nos va mostrando distintos aspectos de la persona de Jesús ya exaltado, y a partir de ahí se dan estos mensajes a 7 iglesias. Decíamos que en ese entonces había más de 7 iglesias, de hecho hay evidencia, reunimos evidencia, contamos 12 congregaciones en ese mundo, pero de las 12 se escogen a 7, se da este 7 mensaje, y posteriormente al vidente Juan se le invita a ascender y nos narra lo que ve en esa gran visión, valga la redundancia. Lo primero que ve es ese trono rodeado de tronos, estas criaturas alrededor del trono, y ve cómo nos va narrando, y en la narrativa emerge la figura del león de Judá, de la raíz de David, y finalmente del Cordero, ¿verdad? Estos 3 términos, y hay esta adoración cósmica del trono de Dios y del Cordero, y eso da paso primero a que esos sellos de ese rollo de papiro se van rompiendo uno a uno, y vemos cómo nos describe esa realidad de ese entonces. Después hay una transición en donde se nos presenta esta visión de un ángel que lleva incienso al altar de Dios allí en el cielo, y vemos esta manera de comunicar lo relevante, lo importante, lo crucial que son las oraciones, dice el texto, de todos los santos, y estas oraciones dan paso después a esta serie de 7 trompetas, que es en la que nos encontramos todavía. Estas 7 trompetas, que las primeras 4 tienen que ver con ese efecto, ese impacto en la tierra, y o más bien veíamos que es una alusión a este juicio, a lo que, bueno, o el texto llama la gran ciudad, a esta entidad hostil, antagónica hacia Dios, hacia su pueblo, hacia su creación hasta cierto punto. Y luego las 2 últimas trompetas vimos, en particular, hablan de los residentes de la tierra, los que moran en la tierra, los que se han acomodado a este mundo. Y concluye la última trompeta describiéndolos como si resumiera Romanos 1, esta sedeia, esta diquía, esta marginación de Dios y la implicación de ese deterioro de las relaciones sociales entre los seres humanos. Bueno, así lo describe la última trompeta en Apocalipsis 9. Y la semana pasada empezamos a ver este paréntesis que se abre, ese interludio, Apocalipsis 10, esta gran visión. Bueno, estas son las trompetas, vimos de la primera a la sexta, y sus alusiones a las plagas en Egipto, ¿no? La plaga en Egipto, la plaga séptima, la plaga primera, y luego las alusiones a Egipto, por un lado a Babilonia, y las últimas 2 trompetas, ya nos es familiar ahora el término del abismo, ¿no? En esta geografía cósmica que presenta toda la narrativa del texto bíblico, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, cielo, tierra y lo que está debajo de la tierra, que a veces se llama mares, a veces se llama abismo, a veces el océano primogénito, y vimos cómo se evoca esa figura del Mabul, ¿no? Del Mabul, así. Cuando se rompen las aguas de abajo y de arriba, y la tierra vuelve a ser anegada. Bueno, nuevamente Apocalipsis 5 alude, hay un eco de ello.
Y después vimos en la última trompeta esta alusión al episodio de Génesis 19, fuego, azufre y humo, esa combinación de esos tres términos, ¿no? Ese fuego que cae del juicio, o más bien el juicio que cae sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y entonces a la fecha, en el texto bíblico es símbolo del juicio de Dios, ¿no? O sea, cuando vemos esos tres términos, fuego, azufre y humo, bueno, apunta, anuncia el juicio de Dios. Y decía, en esta serie, perdón, de las trompetas hay alusiones a las plagas de Egipto, como en un momento veremos nuevamente alusión a algunas de ellas, por lo menos hay alusión a 4 de las 10 plagas que aparecen allí desde Éxodo 7 hasta Éxodo 12. Y la semana pasada decíamos, nos centramos en esta visión del profeta Juan, aquí en esta pintura de William Blake, de cómo se imagina o lee Apocalipsis 10 y lo plasma así en estos términos, pero este ángel poderoso, ¿verdad? Veíamos ese término, ese ángel poderoso que desciende del cielo, coloca un pie en la tierra, otro en el mar. Bueno, de nuevo cuenta alusión a esta convocatoria cósmica del ángel poderoso, como el primero, en Apocalipsis 5, esta convocatoria cósmica. De igual modo, él también, cuando él habla o gime, grita, veíamos, ¿no? Juan escucha las voces de los 7 truenos, pero esta serie nos queda vedada, nos es vedada, o velada, es reservada, se acorta, se abrevia, y en cambio a Juan se le llama a profetizar, se le llama a comer de este pequeño rollo que tiene en su mano izquierda el poderoso ángel. Va Juan, vimos esa escena un tanto quizás extraordinaria, ¿no? Darme el rollo, ¿vale? Se lo da, se lo come, nos decía Juan, ¿no? En el paladar le es dulce, pero en su interior es amargo por el mensaje que hay que dar, y esa es la comisión para él. Tienes que de nueva cuenta profetizar ante pueblos, lenguas, naciones y reyes, y nos quedamos ahí en ese llamado de Juan a profetizar, en este gran paréntesis. Y hoy volvemos decíamos la figura del ángel poderoso, aparece en Apocalipsis 5, Apocalipsis 10, y nos volveremos a encontrar otro ángel poderoso en Apocalipsis 18, ¿verdad? Cuando proclama la destrucción de la gran ciudad, de la que hoy empezamos a conocer un poco más. Bueno, habiendo hecho ese recuento rápido, vamos a concentrarnos ahora sí en nuestro texto, y primero destacar este aspecto de la medición y protección. Dice el texto que en esta visión que registra Juan, y en esta es la segunda visión, digamos, en este paréntesis, y de nueva cuenta Juan es partícipe de la visión, no solo está a la distancia como observador, no es nada más un espectador, es ahora un protagonista dentro de la visión misma. A él se le da la indicación, se le da una caña o un junco, no se nos dice cuán largo era esta vara, este junco, pero se le da la orden: levántate y mide el templo y el altar y a quienes se postran y adoran en él. Por un lado, pero la indicación también decía, había algo que medir y había cosas que no medir, ¿ya? Lo que no hay que medir es el patio o el atrio exterior, ese hay que descartarlo. No hay que medirlo. ¿Y por qué no hay que medirlo? Bueno, porque ha sido dado a las naciones, y presumiblemente este templo, este complejo arquitectónico está dentro de la ciudad santa. Y más adelante dice que dará a los 2 testigos. Bueno, nos ayudará un poco primero ubicarnos recordemos, exploramos la tesis y el argumento de que probablemente este libro se escribe en el año 95 después de Cristo, y hoy día es el consenso académico. Esta es una maqueta de la Jerusalén del siglo I después de Cristo. Está en las afueras del Museo de Israel, allá en Jerusalén, y es una maqueta que reproduce cómo se veía la ciudad en ese primer siglo.
Y una aproximación de esta maqueta, perdón, nos muestra el templo. Este es el templo, este fue el templo precisamente que Jesús acudió con sus discípulos varias veces. De hecho, la última semana de Jesús, que nos narran los 4 evangelios, la pasa en el templo. La última semana es el templo, que en algún momento en el libro de los Hechos nos narra algunos episodios con relación al apóstol Pablo, por ejemplo. Este es el templo, digamos, y este es propiamente el templo, y después esta es la manera en que lo reconstruyó Herodes, el rey de los judíos. Esta es la reconstrucción de Herodes del templo. Y en el templo, si vemos este plano, digamos, este es propiamente el templo y tiene toda esta serie de edificios alrededor. Entonces, la indicación que se le da a Juan el vidente, suponiendo que tenía en mente esta idea del templo, de lo que fue el templo de entonces, o sea, este templo ya para entonces ya había sido destruido, en el año 70, en un momento lo veremos, pero se le pide que mida el interior, ¿verdad? Es decir, el templo tenía 3 espacios básicos. Tenía este cuadrado que vemos aquí, era un cubo, literalmente, era el lugar más santo del templo, el lugar santísimo. Después tenía el lugar santo y después tenía una suerte de atrio, ¿sí? Al lugar santísimo solo ingresaba una vez al año el jefe sacerdote, el sumo sacerdote. El lugar santo podía ingresar los sacerdotes, sancionados, autorizados para ello. Y entonces lo que se le pide a Juan es que mida como dice aquí el texto, mide el templo de Dios y el altar, y a quienes se postran adoran a él. Bueno, entonces este era el templo de Dios. El altar estaba presumiblemente en la zona del lugar santo. Aquí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, el símbolo digamos, de la presencia de Dios. Y entonces esto es lo que había que medir, pero lo demás había que dejarlo fuera en esta visión. Solo estoy hablando de esta visión, ¿no? En esta visión. Entonces, el hecho de medir, regreso otra vez a mi texto, el hecho de medir, la lectura que hizo para nosotros, bueno, no recuerdo quién leyó Zacarías 2 para nosotros. La hermana Cris, sí, usted leyó sí, la hermana Cris leyó para nosotros el pasaje de Zacarías 2:5. Allí se da es uno de los pasajes, el otro es Ezequiel 40, donde hay una figura no terrenal a la que lleva a cabo esta tarea de medir. ¿Y qué implica medir en esos pasajes proféticos? Por ejemplo, en el texto de Zacarías 2 se le pide medir. Y medir implica en ese tiempo, Zacarías es el profeta del posexilio. Estamos hablando del año aproximadamente 520 a.C. Ya algunos del pueblo de Israel han regresado a Jerusalén, pero regresan a Jerusalén, el templo está en ruinas, ha sido destruido y la intención era reconstruirlo. Esa tarea de reconstrucción se ha aplazado, se ha postergado, se ha demorado, y Zacarías junto con el profeta Hagai o Ageo impulsan, animan proféticamente hablando a los líderes, a Zorobabel y al sacerdote Yeshua o Josué, que eran responsables del proyecto de reconstruir, pues los animan, ¿verdad? con estos mensajes proféticos. Y Zacarías usa varias visiones para alentar este trabajo, y esta es una de ellas, la que leyó para nosotros la hermana Cristina, de esta figura a la que se le da la indicación de medir. En ese tiempo, de hecho, no estaba el templo del todo construido, estaba en ruinas, de hecho, estaba en proceso de construirse, pero se le pide, mídelo. Y la intención al medir era una suerte de metáfora, y al final de esa visión leímos, ¿verdad? Dios dice, yo voy a hacer una muralla de fuego para ustedes. En la antigüedad era crucial, era decisivo que cualquier ciudad estuviese amurallada. Si no estaba amurallada, y especialmente en una planicie,
era totalmente vulnerable a la invasión de cualquier grupo, de cualquier ejército. La muralla contenía, o por lo menos limitaba ese ataque, había manera de protegerse, ¿verdad? Y entonces Jerusalén, en particular, el templo estaba destruido, estaba sin murallas. Ese es un proyecto que posteriormente, quizá recordemos de las historias, Nehemías, Esdras, también hay que reconstruir las murallas, hay que darle esa protección. Bueno, al final de ese texto, Yahvé Dios se presenta como, será como esa muralla de fuego que va a proteger. Y entonces se asocia esa idea, la idea de medir significa protección. Y lo mismo en Ezequiel. Ezequiel, el profeta del exilio, igual este Ezequiel, estamos hablando del siglo, igual del siglo VI, pero unos años atrás. Ezequiel ya está en el exilio, escucha las noticias de que Jerusalén ha sido destruida, de que el templo ha sido destruida, y concluye con esta gran visión de que un día se construirá un nuevo templo. Y a partir del capítulo 40, los últimos capítulos de Ezequiel, hay una figura igual no terrenal que hace esta tarea de medir, empieza a medir y registra al profeta estas medidas. Y la idea es esto, la idea de medir es la posibilidad de que existiría nuevamente ese espacio sagrado por un lado, pero además también protegido por otro lado, ¿no? Y quizá esto es lo que recupera, muy probablemente esto es lo que recupera Juan en esta visión de esos pasajes, ¿ya? El medir el templo, el altar y quienes se postran en él y adoran en él, comunica la idea de medir. Por cierto, en Apocalipsis 21, 15, 21, 16, 21, 17, nuevamente se ve a alguien medir, y en esta ocasión mide la ciudad santa que desciende del cielo, la miden. De hecho, sus medidas son iguales, por cierto, pero es decir, la tarea de medir que implica que es algo pleno, completo y seguro. Bueno, esto es algo que comunica esto. ¿Por qué tiene que medir? Simplemente ese gesto simbólico comunica la idea de que Dios de alguna manera protege a su pueblo. Por cierto, en este tiempo el templo ya había sido destruido. Y ahí yo voy a mi segundo punto aquí. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Carla leyó para nosotros el texto de Lucas 21 y de nueva cuenta, como en otros de los evangelios, en Lucas 21, Jesús está respondiendo a esta, o anticipa más bien, ¿no? Le dicen, mira, qué edificios extraordinarios los del templo o de este complejo arquitectónico, y les dice Jesús, les anticipa, bueno, esto va a ser destruido y dice que en una generación va a ser destruido. Jesús anticipó eso en el año 30 y finalmente en el año 70 fue destruido. Así concluye la revuelta judía que inició en el 66 y en el año 70 es del todo destruido. Y por ejemplo el testimonio de Josefo es dramático. Dice así Josefo lo siguiente: César, en este caso por César se refiere al Tito, como fue incapaz, al general Tito, y que posteriormente fue emperador. César, como fue incapaz de contener el empuje de sus soldados que estaban llenos de entusiasmo y el fuego se iba extendiendo, se dirigió con sus oficiales al interior donde contempló el Sancta Sanctorum del templo. Ya para entonces el ejército romano había ingresado a Jerusalén, incluso más allá ya había ingresado al área del templo, ¿eh? Y aquí están ingresando incluso al interior del templo, el lugar más santo. Y los objetos que en él había que superaban en mucho la fama que sobre ellos existía entre los extranjeros y no eran inferiores al orgullo y a la opinión que de ellos tenían los propios judíos. Dado que las llamas no habían alcanzado aún al interior, sino que asolaban las estancias que rodeaban el santuario, Tito pensó, lo que realmente era verdad, que aún podía salvarse esta obra y salió afuera. Tenía la esperanza Tito de preservar este templo. Él mismo intentó convencer a los soldados para que apagaran el fuego y ordenó al Liberalio, centurión de sus lanceros, obligar a golpes a los que desobedecieran. Sin embargo, su furor, su odio contra los judíos y su fierísimo ímpetu guerrero estuvieron por encima del respeto a César y del miedo a la persona que les castigaba. A muchos de los legionarios les movía la esperanza de obtener un botín, pues al ver que los exteriores estaban hechos de oro, tenían la idea de que el interior estaría lleno de riquezas.
uno de los que había accedido al interior, cuando César salió fuera para contener a los soldados, se apresuró a echar en la oscuridad una tea ardiendo a los goznes de la puerta. Entonces la llama brilló inmediatamente en el interior. Los generales se retiraron junto con Tito y nadie impidió a los soldados de fuera continuar con el fuego. De esta forma, contra la voluntad del César, el templo fue incendiado. Estos años 70. Así narra Josefo en este testimonio cómo finalmente este templo, el símbolo crucial, decisivo para el pueblo judío, fue del todo destruido. Bueno, habiendo dicho eso, es lo que quiero entonces enfatizar. En esta visión a Juan se le pide medir este templo. Y la pregunta es, si para entonces ya el templo de Jerusalén había sido destruido, ¿cuál es este templo que tiene que medir? Bueno, en todo el Nuevo Testamento Jesús mismo anticipó, ¿verdad? Este templo va a ser destruido y construiré uno nuevo en 3 días, dice el Evangelio de Juan, ¿no? Y él anticipó la destrucción de este templo porque venía un nuevo orden, si se quiere, un nuevo templo, y quizá quien lo explica mejor, quien lo comunica mejor es Efesios, la epístola a los Efesios 2, pero en todo el Nuevo Testamento, de principio a fin, la idea de que este es un, 1 Corintios menciona de que la iglesia es el templo de Dios. Entonces hay un nuevo templo, y ese es lo que tiene en mente Juan, esta es la indicación. Hay que medir ese templo, es esa comunidad, es el pueblo de Dios, lo que está comunicando en esta visión. Entonces es que el pueblo de Dios es protegido en este tiempo, en estas circunstancias en los que al mismo tiempo la ciudad santa es pisoteada por 42 meses, por 42 meses. Y entonces aparecen al mismo tiempo o simultáneamente esta acción, esta actividad de los dos testigos. Y brevemente sobre el tiempo, en Apocalipsis 11:2 se nos habla de que 42 meses va a ser pisoteada la ciudad. Más adelante, en 11:3, en la actividad de los dos testigos se nos dice que va a durar 1260 días. Si uno multiplica 42 por 30, da 1260 días. 1260 días. Esa misma marco de tiempo, esa misma escala de tiempo, veremos en las próximas sesiones que figura nuevamente en Apocalipsis 12:6, de esta mujer, en esta visión, esta mujer, la mujer que simboliza la comunidad mesiánica, repito, en su momento lo veremos, y más adelante en 12:14 se hace esa equivalencia de un tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿no? Entonces volvemos al punto de, como lo hemos mencionado anteriormente a lo largo de la serie, la manera un tanto críptica, enigmática, de los tiempos, de la escala de tiempo que maneja el texto de Apocalipsis, ¿eh? Pero aquí habla de 42 meses equivalentes a 1260 días y posteriormente a un tiempo y tiempos y medio tiempo. Esa expresión de tiempo, tiempos y medio tiempo aparece por vez primera en el libro de Daniel y comunica la idea de que algo terrible está pasando. Durante cierto tiempo se intensifica, se duplica, dos tiempos, o sea, un tiempo y tiempos en plural, y después abruptamente se reduce a la mitad del primero, ¿verdad? O sea, baja, ¿verdad? Y eso es lo que comunica en el libro de Daniel. Algunas traducciones luego traducen esto como 1 año, 2 años y medio año, y hacen la equivalencia de 3 años y medio, pero en Daniel, originalmente en el texto, por lo menos esa parte en Daniel que ya está en hebreo, comunica, ¿va? Un tiempo se intensifica y luego dramáticamente se reduce, ¿va? Se minimiza. Y esta es la idea, y esto es lo que recoge el libro del texto de Apocalipsis y nos deja con esta escala que es equivalente a los 42 meses, 1260 días, y después de una manera más enigmática o críptica, un tiempo y tiempos y medio tiempo, ¿verdad? Y comienza, se intensifica y luego dramáticamente cae, se reduce, ¿verdad? Se reduce. Eso es lo que trata de comunicar. Bueno, ese es un primer punto. Pasamos ahora con el tema de los dos testigos. Estos dos testigos, y lo primero es, Juan recupera estos símbolos proféticos del post-exilio. Dice en 1:4,
empieza a explicar quiénes son estos dos testigos. Dice, por cierto, estos son los dos árboles de olivo y los dos candelabros, los cuales delante del Señor de la tierra se han colocado. Esta expresión árboles de olivo ocurre en Zacarías capítulo 4, versículos 13, 11, 12. Allí se menciona a candelabros, no dos, pero se habla de 7 candelabros en Zacarías 4, 2, 4, 11. Bueno, más bien se habla de un candelabro y después tiene sus 7 ramales. Y la última frase, esta frase de los cuales delante del Señor de la tierra se han colocado, si bien de otra manera, figura en Zacarías 4:14, es decir, Juan introduce a estas figuras, a estos dos testigos, aludiendo a esta visión del profeta Zacarías. No tenemos oportunidad de leerla en Zacarías 4, pero nuevamente, Zacarías es el profeta del posexilio y con estas visiones o con este mensaje trata de animar tanto a Josué como a Zorobabel a llevar a cabo esta tarea de reconstruir el templo primero y eventualmente las murallas, ¿no? Pero la intención era reconstruir el templo y usa estos símbolos y en esta visión, estos dos árboles se refiere, por un lado, uno de ellos por lo menos se refiere a Zerubabel y el otro es presumiblemente el sacerdote Yeshua o Josué. Entonces se refiere a las figuras que son llamadas a llevar a cabo esa tarea de construir o reconstruir el templo, ese espacio sagrado para Dios, ¿no? Esa figura real, o sea, esa figura, sí, real, o sea, la figura real y sacerdotal, real en el sentido de quien gobierna, ¿no? Una figura monárquica, si se quiere. Entonces, es esa combinación de esas dos personas, el sacerdote y el gobernante. Vamos a usar esos términos, ¿no? El gobernante y el sacerdote tienen esta tarea en común de reconstruir el espacio sagrado para Dios. Entonces, usa Juan estos símbolos con los cuales se les describe en esa visión árboles de olivo y estos dos candelabros, ¿verdad? En vez de hablar de uno, habla de dos, pero especialmente esta figura de dos árboles, ¿verdad? Usa esa figura el vidente Juan. Pero además, en nuestro caso, quizá recordemos que la palabra candelabro ya nos es familiar. Quizá recordemos esta primera gran visión de Jesús exaltado, que ve Juan en Patmos, nos dice que ve a esta figura como humana en medio de 7 candelabros. Después vemos o aprendemos que cada candelabro equivalía a una iglesia, ¿no? Las 7 iglesias de las cuales habla Apocalipsis, Jesús en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Y entonces de esas iglesias se destacan dos. De esas 7, 2 son llamadas de alguna manera a llevar a cabo este testimonio, a dar este testimonio profético. No que las otras restantes 5, no lo tengan que hacer, sino ahorita veremos, 2 era en parte por la tradición también en la Torah, de que el testimonio debía ser por 2 testigos, ¿verdad? Para ser válido, para ser legítimo, por lo menos 2, si no es que 3. No era aceptado que fuese una sola persona, especialmente cuando dependía de ello la vida o la muerte de una persona, ¿no? Por ese caso en particular, el testimonio requería que fuese de 2 testigos. Así que, bien, y decíamos, ¿verdad? Las iglesias, bueno, habíamos mencionado que había 7 iglesias en 12, de las cuales se escogen 7, ¿verdad? Pero este es el símbolo, el candelabro de las iglesias. Entonces, vemos otra capa de significado al símbolo del candelabro. Es el símbolo de la iglesia local. Son 7 candelabros, la iglesia en su totalidad. Y ahora se habla de 2 candelabros en particular, para destacar esa misión particular de la iglesia. La iglesia tiene que dar testimonio, Y el hecho de que haya una figura gobernante y una figura sacerdotal en esa visión de Zacarías que recupera Juan al hablar de los 2 árboles de olivo, bueno, tampoco nos sorprendería,
porque Juan ya se ha referido, Juan ha dado testimonio, ha recogido, ha preservado en Apocalipsis 1, en esta doxología de a quien nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó un reino, sacerdotes para el Dios y para él. Funde los términos de gobernante y sacerdote. Y de nueva cuenta, en Apocalipsis 5, 9 y 10, en esta adoración, digno eres, se habla del coro, ¿verdad? Digno eres de, al tomar el rollo de papiro, al abrir los sellos, pues fuiste ejecutado o fuiste matado de un modo violento y compraste para Dios con la sangre tuya de toda tribu y lengua y pueblo y nación y los constituiste para el Dios de nosotros un reino y sacerdotes y reinarán en la tierra. Entonces, para Juan no había dificultad en fundir en esta figura de los dos árboles de olivo, de los dos candelabros, esta idea del gobernante y el sacerdote, como la comunicaba la visión original de Zacarías 4, ¿eh? Zerubabel, y el sacerdote Josué o el sacerdote Yeshua, ¿eh? Llamados a reconstruir este espacio sagrado de Dios. Bueno, en un sentido, a eso nos ha constituido el creador. Ese es un aspecto. Otro aspecto es continuando con el texto de Apocalipsis 11:5, y si alguien a ellos quiere lastimar, fuego sale de la boca de ellos y devora a los adversarios de ellos, y si alguien quisiera a ellos lastimar, de este modo tiene que esa persona ser ejecutado. Bueno, Rebeca leyó para nosotros el texto de Segunda de Reyes capítulo 1, y es un texto dramático, por decirlo menos, ¿no? Está agonizando el rey de Israel y manda a consultar no a un profeta de Yahvé, Dios, como lo requería los términos del pacto, sino manda a consultar a alguien que puede mediar con una deidad pagana, ¿no? Y se comunica de esa manera la infidelidad del pueblo, en este caso de la autoridad, hacia Yahvé Dios, y es cuando asoma la figura de Elías. A Elías se le dice que esta persona va a morir, y cuando se entera el rey de esa noticia, manda por Elías, y vemos esa manera, ¿no? Va hasta militar, digamos, jefe de una unidad de 50 personas, y le da la orden a Elías, ¿eh? Y le dice, bueno, si yo soy un hombre de Dios, pues que caiga fuego del cielo. Y sí, cayó fuego del cielo, ¿no? Y sí, entonces ya la tercera ya no fue. Pero es decir, recupera Juan esas expresiones singulares de la actividad de Elías. El hecho de que él, es cierto, no salió fuego de su boca, pero con su expresión invocó fuego del cielo y cae fuego del cielo, ¿eh? Debo decir que Jeremías 5:14, en una manera metafórica, Yahvé le dice al profeta Jeremías que pone en boca de él palabras de fuego, ¿eh? Fuego para su audiencia, en un sentido metafórico. Pero en Segunda de Reyes bastó que hablase Elías, que invocase y cayó fuego del cielo. Y lo mismo, en 11:6 dice, estos tienen autoridad para cerrar el cielo de modo que ninguna lluvia caiga durante los días de la profecía. Y de nuevo cuenta, si hubiésemos leído Primera de Reyes 17:1, nuevamente es el profeta Elías. Literalmente dice que él oró, o que él sí ora y no va a llover por cierto tiempo, ¿eh? Y eso genera esta reacción del rey, se le busca a Elías, y tenemos así inicia ese extraordinario pasaje cuando él confronta a los profetas de Baal en ese gran desafío. Pero es decir, fue Elías el que pide que no llueva, y no llovió en ese tiempo, y eso lo recupera la epístola de Jacobo o Santiago 5:17, se refiere justamente a Elías. Y de hecho, la epístola de Santiago le pone un tiempo más preciso. En el pasaje de Primera de Reyes 17:1 solo dice que no llueve por cierto tiempo, es un tiempo ambiguo. Pero en Santiago o Jacobo 5:17 dice que por 3 años y medio, justamente 3 años y medio, no llueve o no llovió. Entonces, tenemos estas alusiones a la actividad profética de Elías y estos eventos extraordinarios. Por otra parte, dice, y autoridad o dominio tienen sobre las aguas para tornarlas en sangre.
Y de nuevo cuenta, esta es una alusión a ese episodio de Éxodo 7:14 al 25 y con referencia a Moisés. ¿Ya? La primera de las plagas, a Moisés se le dice, con tu cayado golpea el río por donde va pasando el faraón y todo se torna en sangre, el agua se torna en sangre. Fue la primera de las grandes plagas de Egipto, como se han solido llamar. De esto obviamente ya nos hemos referido, recuerdan las primeras trompetas. En una de las trompetas se alude a esto que las aguas se tornan en sangre, una alusión a ello. Y además dice, para azotar la tierra con toda plaga. Bueno, de Éxodo capítulo 7 a Éxodo 12 nos cuenta una tras otra 10 eventos, 10 episodios de cada una de estas plagas se fue intensificando y la última de hecho es devastadora, ¿no? Con la muerte del primogénito, ya sea de los seres humanos o animales. Pero entonces lo que tenemos es estos dos testigos evocan esa tradición profética de Elías y de Moisés, y debo decir que a Moisés se le presenta también como profeta, en el Pentateuco se presenta a él como profeta y anuncia que vendrá un día otro profeta como él. Y lo interesante de esto es que estas dos figuras, Moisés y Elías, en un pasaje de los evangelios, flanquean a Jesús. Es la famosa episodio cuando Jesús se transforma o metamorfosea. Y leo rápidamente este pasaje de Marcos 9:2 al 7. Y 6 días después toma Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan y les lleva a una montaña alta en privado solos y se transforma o se metamorfosea delante de ellos. Y ocurrió que sus ropas, las ropas de Jesús, brillaban o resplandecían muy o extremadamente blancas al punto tal que un refinador de ropa o un batanero en la tierra no es capaz de blanquear de esta manera. Y se les apareció Elías con Moisés. Ahí tenemos estas dos figuras, ¿no? Elías y Moisés flanquean a Jesús y estaban hablando o conversando con Jesús. Y respondiendo Pedro dijo, Jesús, mi maestro o rabino, bueno es para nosotros estar aquí y haríamos 3 tiendas de campaña, para ti una, para Moisés una y para Elías una. Pues no sabía qué respondía, ya que estaban aterrados, y ocurrió que una nube les ensombrecía. Y ahí está la nube. Y emergió una voz de la nube, este es mi hijo amado, escúchenlo. Entonces, lo que hace el vidente Juan recupera esta tradición profética en torno a Elías, en torno a Moisés, y esta expectativa en torno a ellos, que refleja muy bien este episodio con Jesús, y la actualiza en la figura de estos dos testigos que son llamados justamente a dar testimonio, valga la redundancia. Así que recupera esta tradición profética y además evangélica, ¿no? En los evangelios, en los 3 evangelios sinópticos aparece o se menciona ese pasaje. Continuando, estos testigos llevan a cabo su ministerio, es decir, la iglesia lleva a cabo su ministerio, pero dice, cuando culminasen o se completasen el testimonio de ellos, la bestia o monstruo, el cual asciende del abismo, hará guerra con ellos y será victorioso sobre ellos y los condenará a muerte o los ejecutará. Ya nos es familiar esta idea de algo que emerge del abismo, ¿eh? Es una alusión a Daniel 7, en este caso una de las bestias. Por cierto, el término bestia o monstruo en realidad es el que aparece en Apocalipsis 6:8. Quizá recordemos estos 4 jinetes, el cuarto que lleva por nombre muerte y le sigue el Hades, y nos dice que la estela que ellos van dejando es una estela donde hay justamente hambre o escasez, o hay todos estos estragos que causa la guerra, y nos dice que incluso estos cadáveres que quedan en campo abierto por esa guerra, salen las bestias, los animales salvajes, ¿no? Vienen y comen los cadáveres. Y quizás recordemos, leímos un texto, de hecho, del historiador romano Dion Casio, que realmente dice así, esto es lo que pasa en cada guerra, ¿no? Viene hambre, viene pestilencia, viene muerte, y estos cadáveres, pues salen las bestias o los animales salvajes del campo y vienen y devoran lo que está ahí. Bueno, ese es el mismo término que se refiere, terión, que se utiliza aquí, ¿eh? La bestia, el animal salvaje si quiere, pero la bestia o monstruo
Y este término vuelve a aparecer en Apocalipsis 13 y es el término que generalmente usamos para el monstruo bestia de la tierra, el monstruo bestia del mar, ¿verdad? En su momento los veremos con más detalle esas expresiones. Pero bueno, es esa que emerge, que sale del abismo y decía, ¿verdad? Esto lo vimos anteriormente, ¿verdad? El texto clásico es Daniel 7, el del mar, aquí dice el océano. Aquí usa el texto el océano, literalmente en arameo es el mar, ¿verdad? El mar. Y recordemos, es esta geografía cósmica, cielo, tierra y mar, o sea, estas aguas arriba, se abre este segmento de tierra seca, aguas abajo. Bueno, en la geografía cósmica del texto bíblico, esto que se llama mar, a veces también se llama el abismo, ¿no? Y de aquí emergen estos monstruos, estas bestias híbridas, como hemos dicho, y el mismo texto de Daniel después interpreta como reyes o reinos, ¿no? O sea, estas figuras políticas de la época. Pero decíamos, esto era común en ese tiempo, estas estatuas, estas figuras híbridas adornaban los palacios o las murallas de las ciudades de entonces, y eran así figuras con rostro humano, cuerpo de un animal, quizá un toro, alas de un ave de caza, las patas o pezuñas, como aquí se ve, este es de un animal depredador y este es de una ave de caza, una ave depredadora, por ejemplo. Estas figuras híbridas era común en el antiguo cercano Oriente ver ese tipo de figuras e incluso veíamos que el emperador Augusto acuña sus monedas y en el reverso de una de ellas igual se presenta de esa manera. Ese es el lenguaje gráfico, político, ¿no? Es una entidad política y de nuevo cuenta es el rostro del emperador y con esta figura híbrida, ¿eh? Y tiene ahí el título Augusto, el emperador Augusto. Bueno, emerge de la tierra esta bestia y hace guerra, ¿verdad? Y los vence a los testigos. Y el cadáver de ellos queda sobre esta calle amplia o esta avenida de la gran ciudad. Y ahí es donde aparece por vez primera este término, la gran ciudad, que recurre, esta expresión va a recurrir en capítulos posteriores, y ahorita vemos algo más. Pero a esta ciudad se le puede llamar Sodoma, Egipto, y dice donde también el Señor de ellos fue crucificado, una manera velada de referirse a Jerusalén, ¿no? Es decir, cada ciudad, cada entidad donde ha habido un desafío al Creador de alguna manera, y donde ha habido quizá un daño, han lastimado al pueblo de Dios. En Sodoma, bueno, Lot y su familia tuvieron que ser rescatados. En Egipto fue el pueblo de Israel. Jesús es crucificado en Jerusalén. Y ahora en esta gran entidad, ahí está el pueblo de Dios y sufre y padece también, como hemos leído. En Apocalipsis 2 nos menciona de Antipas, por ejemplo. Además nos dice que hay, bueno, los cadáveres de ellos se colocan sobre la avenida amplia, y avanzo al siguiente texto, y ven, es decir, están en exhibición los cadáveres de los testigos, ¿va? El cadáver está en exhibición y hay una suerte como de peregrinación, ¿va? Vienen de los pueblos, de las tribus, de las lenguas y de las naciones, todos ven, observan, miran el cadáver de ellos por 3 días y medio y los cadáveres de ellos no permitieron colocarlos en una tumba. Y esta es una afrenta. En la antigüedad, el dejar un cadáver y no darle su sepultura, como se diría en aquel tiempo, era una afrenta. Textos bíblicos, además de muchos textos no bíblicos, pero por ejemplo los textos bíblicos, 1 de Reyes 14, 11, 16, 4, entre otros, o incluso Marcos 12, 8, el dejar un cadáver a la intemperie, ¿eh? Era una afrenta, además de lo que ya había pasado, quizá esa persona había sido muerta de un modo violento, que en sí ya es una afrenta, el hecho de dejar su cadáver al aire libre, al descubierto, era una afrenta todavía mayor, ¿no? Era algo que exacerbaba esa condición en la antigüedad, y probablemente hoy día, ¿no? Pero en la antigüedad era del todo una afrenta. Bueno, el equivalente hoy serían las fosas comunes, ¿no? El fenómeno de las fosas comunes que queda allí y el dolor que lleva el familiar. Pero al margen de ello, sí, eso es lo que comunica, ¿eh? La hostilidad de la bestia, ¿no? La confrontación, la guerra
el que los ejecuta, y luego la afrenta todavía se exacerba al dejar los cadáveres de ellos, los exhibe, ¿verdad? Y vienen, hay una suerte de peregrinación y observan, y no solo eso, no solo es observar, sino hay un regocijo, dice aquí 11:10, quienes residen en la tierra, otra vez esa frase que hemos dicho que en Apocalipsis, esta expresión, quienes residen en la tierra, tiene una connotación negativa, ¿no? Siempre hay algo que es hostil, antagónico hacia Dios, hacia su pueblo, por parte de quienes residen en la tierra. Ha sido el caso en 3:10, 6:8, perdón, 3:10, 6:10 y 8:13. Bueno, ellos se regocijan, se celebran y se dan regalos unos a otros. Este texto tal como se lee aquí, aparece en el libro de Esther, capítulo 9, pero a la inversa. Quizá recuerden en el libro de Esther, hay esa crisis, quieren aniquilar al pueblo judío y finalmente llega la fecha y no se da esa aniquilación. De hecho, se le autoriza al pueblo judío confrontar a sus adversarios y finalmente pasa el día y no les aniquilaron, digamos. Y hay esa celebración en estos términos, se regocijan, se envían regalos unos a otros. Bueno, aquí es a la inversa, ¿no? Aquí sí se dañó, se lastimó, se mató, de hecho se ejecutó a los testigos y hay esta celebración, ¿no?, de los que residen en la tierra, porque los dos profetas pusieron a prueba o atormentaron a los que residen en la tierra. Bueno, hemos dicho que hay estas alusiones a Daniel 7 y también hay una referencia a la crucifixión de Jesús, ¿no?, en el año 30, perdón, aquí debía pues puesto, en el año 30 se dice que, dice el historiador romano Tácito, que Cristo había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Si bien aquí habla del evento de Roma a partir del año 64, la persecución de cristianos, pero ¿por qué se llaman cristianos? Dice, bueno, porque Cristo, de ahí habían tomado su nombre, y a este Cristo, dice, el imperio había ejecutado en el reinado del emperador Tiberio, siendo procurador Poncio Pilato. Y bueno, el símbolo, decía yo, el símbolo de la gran ciudad, esta expresión, esta frase ocurre 8 veces en el texto griego de Apocalipsis. En la versión en griego del Antiguo Testamento ocurre en 9 ocasiones, allí están todas las referencias, pero especialmente esta frase se refiere, en Apocalipsis se habla de Sodoma, se refiere a Egipto y posteriormente a Babilonia. Esa es la gran ciudad, pero en realidad es un nombre código de esa entidad política que es hostil, antagónica hacia el Creador y hacia su pueblo, ¿verdad?, como lo veremos con más detalle en los capítulos posteriores. Y en la Septuaginta, la primera vez que aparece, o en el texto en hebreo incluso la primera vez que aparece esa frase, la gran ciudad, ocurre en Génesis 10:12, una manera de describir Nínive. En Génesis 10, quizá recordemos, se está describiendo a todas estas descendientes de los hijos de Noé y dónde se fueron ubicando en el antiguo cercano oriente. Y cuando se habla de Nínive, esta ciudad en Asiria, se le describe así como la gran ciudad, y ese título se repite, por ejemplo, en el texto profético, o en el texto del profeta Jonás. Nínive siempre se le refiere como la gran ciudad, y quizá en Jeremías 22:8 se puede referir a ella, a Jerusalén. No dice explícitamente la gran ciudad igual a Jerusalén, pero puede que esté aludiendo a Jerusalén en Jeremías 22:8, el término de la gran ciudad. Pero repito, ese es el término que en el Nuevo Testamento se redefine como a esa entidad, esa comunidad hostil, antagónica al Creador y hacia su pueblo, Lo iremos viendo con más detalle. Bueno, ¿qué pasa con los testigos? Después de 3 días y medio, el espíritu de vida procediendo de Dios entró en ellos y se irguieron sobre los pies de ellos. Y un gran temor cayó sobre quienes los observan o miran a ellos. Bueno, la expresión espíritu de vida, literalmente, así el espíritu de vida aparece en Romanos 8:2, ese gran texto que nos habla justamente del Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que desciende sobre toda persona que cree en Jesús. Y esta idea de que el espíritu de vida entró en ellos evoca ese pasaje de Ezequiel 37, si nos es familiar, es una visión del profeta donde ve este valle
donde a lo largo y ancho de este valle hay huesos, simplemente huesos, ¿no? Que en esta visión del profeta, esos huesos empieza a surgirles como tendones, tejido, y finalmente adquieren forma humana y eventualmente en esa visión viene también el espíritu o el viento de Dios, entra en ellos y adquieren vida. Y en esa visión del profeta Ezequiel es una metáfora. El pueblo de Israel está en el exilio, es como si estuviera muerto, viene el Espíritu, Dios irrumpe en ellos, adquieren vida, es cuando vuelven a la tierra prometida, cuando vuelven a ser pueblo de Dios. Es una metáfora en un sentido, de la resurrección, ¿no? Volver a tener vida, volver a tener comunión e intimidad con el Creador. Bueno, el profeta recupera esas imágenes y habla de estos dos testigos, vuelven a la vida, se yerguen, y no solo eso, sino se les invita, bueno, se les da la orden, de hecho, de ascender, tal como se le dio a Juan en 4:1, y suben y van al cielo en la nube, ¿verdad? Y de ahí el texto que leyó para nosotros Max, sí, fue Max, ¿verdad? Hechos 1, del 1 al 11, la ascensión de Jesús, ¿verdad? Y todos observaron, todos los adversarios los vieron a ellos. Y en efecto, estos dos testigos evocan esa parte de la trayectoria cristológica de Jesús. Mueren, no nos dice exactamente cómo son ejecutados, ¿no? Pero presumiblemente implica algo de violencia en su muerte por parte de la bestia. Mueren, son exhibidos, no son sepultados, están exhibidos, pero vuelven a la vida y ascienden, ¿no? Y en eso siguen los pasos de Jesús, participan de esa vindicación o reivindicación de Jesús al volver a la vida y al ascender. No son exaltados, solo Jesús es exaltado en ese sentido, pero en otro sentido siguen los pasos de Jesús en esa trayectoria como se enfatiza que ascienden con la nube, como dice Lucas 24:52 y Hechos 1:9, literalmente dice que Jesús asciende en una nube, ¿verdad? Sube al cielo en una nube. Y bueno, y detrás de ello está de nueva cuenta el pasaje de Daniel 7 del 11 al 13, esta figura humana que viene en la nube y se presenta ante el trono de tronos, este anciano de días, y esta figura humana es vindicada, es exaltada, entre otras. Finalmente, ¿qué ocurre? Dice, y en esa hora llegó a ocurrir un gran sismo, un gran terremoto, y a nosotros ya nos es familiar este evento, ¿eh? Lo vimos en 6:12, cuando se rompe el sexto sello, ¿eh? Cuando se rompe, hay toda esta conmoción cósmica y la élite política, militar, económica, se quieren ocultar, ¿verdad? Entre las rocas de las montañas, entre las cuevas, porque son expuestos ante el trono y ante el trono de Dios y del Cordero y la ira o el juicio que viene, y se teme eso, ¿no? Por eso lo precede este evento, el sismo, el terremoto, o bien en 8:5 hay un sismo o terremoto, y esto cuando ocurre, entre otras cosas, hay terremotos, hay truenos y relámpagos. Bueno, cuando este ángel que toma este incienso delante del altar, se quema este incienso y luego toma algo del fuego que se está quemando y lo lanza a la tierra, y esa es la manera de comunicar los efectos de las oraciones, el impacto de las oraciones, ¿verdad? De nuevamente se anuncia a través de ello. Bueno, hay este sismo, y este sismo es el marco que anuncia que el 10º de la ciudad cayó, colapsa, digamos, y fueron ejecutados por el sismo 7,000 nombres de seres humanos, ¿no? Y de nueva cuenta vemos esa inversión de algunos de los, digamos, valores muy conocidos de la narrativa bíblica. En este caso, de nueva cuenta, con Elías. Elías habla de 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Bueno, aquí es a la inversa, son 7,000 que sí han sido muertos, ejecutados, y dice, los restantes temerosos llegaron a estar y dieron gloria a Dios. Y esa frase de los restantes, en la trompeta número sexta, en Apocalipsis 9:20, son los que se resisten, los que no se arrepienten. Los restantes, como dice aquí, de los seres humanos,
quienes no fueron ejecutados por estas plagas, como tampoco cambiaron su manera de pensar o tampoco se arrepintieron de las acciones u obras de las manos. Y de nueva cuenta nos describe aquí lo que en Romanos 1 llama acedia y adiquía, el marginar a Dios y las relaciones sociales se deterioran, ¿no? Pero es decir, ellos no se arrepienten. Bueno, aquí los otros restantes, los que sí temen y los que dan gloria a Dios. Y de hecho este último punto, el resto del libro lo va a ir elaborando más. Por ejemplo, veremos en Apocalipsis 14 se habla del Evangelio eterno y en qué consiste: en temer a Dios y darle gloria, por un lado. O bien, aquellos que fueron marcados por la bestia y adoran su imagen, son los que blasfeman a Dios, no se arrepienten y no le dan gloria, o sea, lo opuesto. Entonces parece que el testimonio, a diferencia de la trompeta aquella, el testimonio de estos dos testigos, la acción fiel y leal según los pasos de Jesús, e incluso estar dispuesto a morir y ser reivindicado como Él, tiene este efecto, tiene este impacto de que sí hay quienes temen a Dios y dan gloria, hay quienes sí, después de todo, escucharon ese testimonio y se vuelven al Creador y le dan gloria. O sea, esta visión, este interludio termina con una nota de, es decir, paradójicamente, habiendo sido derrotados por la bestia, paradójicamente su testimonio sí tiene ese efecto favorable, ¿eh? Hay quienes sí temen a Dios y dan gloria a Él. Bueno, a manera de conclusión, entonces, un segundo interludio o una segunda parte del mismo elabora sobre el llamado a profetizar de la visión previa, la visión del capítulo 10. Al mismo tiempo que es preservado el nuevo templo de Dios, la comunidad de fe en Jesús, la misión de la iglesia, es decir, los dos testigos, la misión es profetizar, es decir, es proclamar, porque eso hacen, ¿no? Hablar y quizá orar, ¿no? Implícito en esas imágenes. Orar para que no llueva, hablar para que caiga fuego del cielo. Esa es en esencia la misión, proclamar y orar, entre otras. Dios protege a los suyos en la realización de la misión, pero también concede que sigan los pasos de Jesús al ser ejecutados y entonces reivindicados, aguardando la resurrección final. La bestia o monstruo que surge del abismo pelea contra la iglesia y sus cómplices de aquel celebran su hostilidad, pero el testimonio fiel de Jesús y los suyos, a través de su palabra y oración, entre otras acciones, hace que los restantes, ese otro sector de la gran ciudad, teman y den gloria a Dios. Bueno, algunas de las implicaciones que podemos destacar de este texto de hoy: si somos pueblo de Dios, ¿cómo percibimos la protección del Señor hoy día, ¿no? Especialmente en la actual coyuntura? Otra es, ¿cuál es nuestro testimonio a quienes nos rodean y aún no conocen al Señor? ¿Cómo es? ¿Cómo se lleva a cabo? O bien, ¿qué forma adopta la bestia o monstruo hoy día que desafía a los seguidores de Jesús? Y de hecho, la semana pasada tuvimos oportunidad como iglesia de orar por estos países, ¿va? Y vimos que cada país en particular tiene ciertos desafíos muy peculiares, si recuerdan. Entonces es una manera quizá de pensar de cómo la bestia o monstruo adquiere esa forma hoy día. Finalmente, la reivindicación de los dos testigos de Jesús, cómo nos anima a perseverar en vivir el testimonio y en dar el testimonio de Jesús a otros. Bueno, con esto, gracias hermanos por su atención.